Reciban un cordial saludo, estimados compañeros. Es pues para mí un gusto el estar aquí con ustedes nuevamente en una clase más en el área de la física. Mi nombre es Carlos Iglesias. Antes de comenzar con esta clase en esta mañana, pues deseo compartirles con ustedes pues eh, unas palabras y también y hablar un poquito sobre esta persona y que también se relaciona un poquito con el tema propiamente que estamos viendo a tratar el día de hoy. Vamos a ver. En la gráfica que estamos observando en este momento, nosotros podemos ver, aquí nos dice, todo es posible. No pienso en los límites. Usain Bolt. No sé si es que tal vez alguien de aquí conozca o conozcamos de quién se trata esta persona. Aquí por la imagen claramente pues vemos que es un atleta, deportista, de nombre Usain Bolt. La camiseta, Jamaica, atleta jamaiquino, que es realmente conocido o destacado a nivel mundial, es por su velocidad. Es por la velocidad que tiene esta persona. Vean, todo es posible. No pienso en los límites. Para nosotros en estos tiempos, en estos momentos que estamos viviendo por la situación que hemos atravesado de la cuarentena también, eh, y enmarcado en lo que nos manda el Ministerio de Educación de la cultura del buen vivir, hábitos saludables. También vale la pena recalcar aquí también el deporte, que es una parte vital, ¿no? Para la salud de las personas, para encontrarnos bien en estos tiempos, el de realizar prácticas que a nosotros nos permitan estar en una buena condición física, ¿no? Y mantenernos sanos. Vamos a ver por qué propiamente hemos abordado esta imagen de esta persona, de Usain Bolt y su velocidad. ¿Por qué razón o por qué se relaciona esto con nuestro objetivo tema de la clase? Aquí nosotros tenemos lo que vamos a ver el día de hoy. El objetivo es calcular distancia y desplazamiento. Distancia y desplazamiento. ¿A partir de qué? De una gráfica de velocidad versus tiempo. De esto pues nosotros tenemos aquí algunos conocimientos pues previos que necesitamos repasar, que necesitamos revisar, como lo es distancia, como lo es también lo que es el desplazamiento. Distancia y desplazamiento, dos conceptos, ¿no? que quizás ya identifiquemos o tal vez tengamos un poquito de dudas. Y a partir de su gráficas que son de velocidad versus tiempo. Gráficas BT. Vamos a ver. Aquí nosotros tenemos para hacer este repaso, este pequeño repaso de saberes, ¿no? Vamos a ver. Distancia recorrida. ¿Y qué es esto del desplazamiento? Distancia y desplazamiento. Vamos a ver, si es que alguno de ustedes tal vez me puede, tal vez, o recuerda, tal vez, o qué me podría indicar más o menos de cuándo nosotros hablamos o de qué se trata esto de desplazamiento o distancia. Si alguien tal vez me puede aquí colaborar o si no, vamos dando unos pequeños ejercicios. Vean, aquí nosotros observamos un gráfico y todos podemos darnos cuenta. Vemos aquí un carrito, ¿no es cierto? Un carrito. El carrito se está moviendo, sigue aquí sigue una trayectoria y llega hasta un punto final. ¿Sí? Si nosotros nos referiríamos a distancia, ¿cuál sería la distancia o cómo nosotros sabríamos la distancia del carrito que siguió todo este tramo y llegó hasta acá? ¿Cuál sería la distancia que recorrió específicamente? ¿Cómo calcularíamos? ¿En base a qué operación? Vamos a ver, si les ponemos un ejemplo, si les digo Pedro, por decir así, si Pedro eh, salió en su carro, recorrió 20 kilómetros, 20 kilómetros, por ejemplo, hacia el norte.
y después fue otros 20 kilómetros más en dirección al este. Al final, ¿cuál fue la distancia que recorrió Pedro? Si fue 20 kilómetros en una dirección, 20 kilómetros en la otra dirección, al final terminó recorriendo ¿cuántos kilómetros? Son 20 más los 20, 40. 40 kilómetros que recorrió en total. Eso sería en distancia. Para nosotros calcular la distancia simplemente es una sumatoria de los tramos, diferentes tramos o las distancias que habrá recorrido. Y también hay que tener en cuenta que una distancia siempre tiene un valor positivo. Siempre es un valor positivo. Si nosotros nos movemos hacia cualquier dirección y después hacia otra y después hacia otra, o incluso si es que regresamos, nosotros tenemos que hacer una sumatoria de todas las distancias o todos sus valores absolutos y tenemos ese dato de una distancia que habremos recorrido. Ahora, ¿cuál va a ser el desplazamiento? Aquí ya viene una diferencia con esto del desplazamiento, el desplazamiento con respecto a la distancia. Puede parecer similar, en algunos casos será lo mismo y en otros no. ¿Por qué razón? Porque el desplazamiento hace referencia al punto inicial. Por ejemplo, aquí en la gráfica, si nosotros vemos, sería el punto inicial, donde estaba el carrito, y hace referencia también al punto final, es decir, en donde se quedó ya la posición del carrito. De aquí, cuando nosotros tratamos o hablamos de desplazamiento, es esa longitud que existe o esa distancia que existe entre esos dos puntos, el punto de inicio y solamente el punto final. Y aquí se puede calcular también con una resta, ¿no? El punto final menos el punto de inicio y tenemos nosotros ese valor del desplazamiento, ¿cuál fue? Y el desplazamiento también se diferencia de la distancia porque la distancia siempre es positiva, pero en el desplazamiento puede existir algún caso en el que el desplazamiento es negativo. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos también esto del movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es esto del movimiento rectilíneo uniforme? Y nosotros también vemos prácticamente por cada una de sus iniciales, ¿no? La M creo que está fácil, ¿no? Es un movimiento. La R de rectilíneo es una línea recta. Y uniforme. ¿Qué quiere decir esto de uniforme? Uniforme quiere decir que no varía. Simplemente no varía. Mantiene una misma constante, si se llama el caso. Ahora, cuando nosotros trabajamos en gráficas con esto de velocidad versus tiempo, gráficas de velocidad versus tiempo, siempre pues como en todo plano cartesiano, si nosotros lo tenemos aquí en un plano cartesiano, tenemos la velocidad y tiempo. La velocidad, hay que recordar esto, la velocidad siempre va a lo que es al eje y el tiempo es el que va al eje X. Aquí las unidades, pues las que son ya por convención que se utilizan, es las velocidades en metros sobre segundos y el tiempo está dado es en segundos. Eso es por convención que se utiliza y pues cuando se utilizan otras medidas simplemente se hacen conversiones para calcularlas. Vamos a ver. Tenemos nosotros acá abajo también para ir entrando un poquito más en esto del trabajo propiamente. Aquí les presento a ustedes de la siguiente gráfica, es una gráfica BT, como digo, de velocidad-tiempo. Tenemos nosotros acá en el eje Y, la velocidad dada en metros sobre segundos, y tenemos en el eje X lo que es el tiempo, en segundos prácticamente. Si lo observamos acá en esta gráfica, vean, acá abajo en X, en el tiempo, tenemos 0.5, tenemos un segundo, tenemos 1.5, segundo y medio, 2, y así si es que nos siguiéramos desplazando. Y tenemos para arriba, en lo que es el eje Y, en lo que es la velocidad, hemos llegado a un punto en el cual la velocidad se mantiene, si nosotros podríamos decir constante, ¿no? O se mantiene
con esta palabrita que aquí entra lo que es el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme, entra aquí que se va a mantener siempre a una misma velocidad. ¿Cómo entenderíamos esta gráfica de velocidad-tiempo? Vean, a medida que el tiempo transcurre, a medida que el tiempo está avanzando, que se siguen sumando los segundos, la velocidad se ha seguido manteniendo constante. Se ha seguido manteniendo constante, no ha variado. Ahora, en esto de lo que a nosotros nos corresponde para esta clase ver distancia y desplazamiento. ¿Cómo nosotros podemos calcular distancia y desplazamiento y cómo lo reconocemos en una gráfica? Prácticamente, aquí nosotros observamos distancia, nos está manifestando que es el área bajo la curva. Es el área que se encuentra bajo una curva. En este caso, vamos a ver propiamente, si nosotros quisiéramos en esta gráfica, como se dice, el tiempo por acá y la velocidad por acá, si es que nosotros desearíamos calcular lo que es, cuál es esa distancia que existe en un momento dado, en un determinado espacio de tiempo, nosotros lo que tendríamos que hacer, pues bueno, si nosotros dijéramos que aquí al tiempo, a los 2 segundos, a ver, imaginemos que está aquí de forma dada, pum, hay un rectángulo. Si nosotros quisiéramos hacer justo a este puntito, a los 2 segundos, bueno, aquí, ¿cuál es la distancia que se recorrió? ¿Cuál es la distancia? Aquí distancia nos dice que es el área bajo la curva. Recordemos que la distancia es siempre un valor positivo. Si nos dice área bajo la curva, o en este caso aquí, si nosotros observamos en la gráfica, ¿qué figura es la que obtenemos? Si nosotros decíamos justo al punto 2, ¿qué figura es la que se forma aquí? ¿Qué figura? Aquí viene la velocidad y viene el tiempo. ¿Qué figura es la que está formada aquí? Si es que alguien me ayuda con esto, visiblemente tenemos una figura muy conocida para nosotros. Un rectángulo, compañero. Un rectángulo. Muy bien, muchísimas gracias. Un rectángulo. Nos dice que la distancia va a ser esa área que se encuentra aquí. Y si nosotros tenemos aquí un rectángulo y quisiéramos conocer esa distancia, ¿cuál sería esa fórmula que utilizaríamos? Porque dice que es del área bajo la curva. Aquí el área sería la base, ¿no es Base verdad? por altura. Base por altura. Tendríamos base por altura. Ahora, en este caso aquí la distancia, como manifestado, siempre va a ser un valor positivo. En este caso, X y tanto Y son valores positivos. Ahora, desplazamiento. Aquí si es que nosotros queremos verle bien, el desplazamiento aquí nos dice que es exactamente lo mismo. El área bajo la curva que existe. El desplazamiento en la parte de acá arriba en esta gráfica sería exactamente lo mismo, ¿no? Porque tenemos estos valores. Ahora, ¿qué pasaría, no? Yo había dicho que había una pequeña diferencia entre distancia y desplazamiento, que la distancia es siempre positiva, pero el desplazamiento, hay momentos en los cuales podría ser negativo. ¿Cuándo puede ser negativo un desplazamiento? Es cuando exista una velocidad que sea negativa. Vamos a verlo esto, representarlo aquí, cómo sería esto en la gráfica. Si nosotros tuviéramos aquí en el eje Y, la velocidad que está sobre el eje Y, hablemos, es positiva. Debajo del, aquí sería en el eje Y negativo, tendríamos una velocidad negativa. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, nosotros, si quisiéramos hallar en cambio hasta acá, estaríamos con una velocidad negativa, y justo una velocidad negativa. Nosotros tendríamos que hallar acá la coordenada, formar así esta figura, si ya estuviera, y de igual forma se calcularía el área. Solamente que aquí, para el desplazamiento, aquí la distancia, si nosotros calculáramos aquí la distancia, tendríamos que tomar los valores positivos, porque como he dicho, para la distancia, vamos a emitir a una compañera, para la distancia, los valores siempre son positivos.
Así que nosotros tomaríamos de X el valor positivo y de Y, pese a ser un valor negativo, pues tomaríamos el valor absoluto porque es una distancia y las distancias siempre son positivas. El área de igual forma sería base por altura, tendríamos un valor. Pero en el desplazamiento, aquí en el desplazamiento, de toda esta figura, aquí todo este desplazamiento es un desplazamiento negativo. Aquí abajo nosotros teníamos un área, pero esa área sería el valor negativo con el menos y sería el desplazamiento que se ha producido aquí, un desplazamiento negativo. Ahora de esto ya vamos a entrar un poquito más en contexto porque esto ya lo vamos a aplicar a un ejercicio en el cual ya se nos va a hacer se nos va a aclarar un poquito más de esto de estos conceptos. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a analizar aquí un ejercicio. Vamos a aplicar lo que hemos visto, la distancia y el desplazamiento. Distancia es un valor siempre positivo, es lo que se ha recorrido. Lo que es el desplazamiento, en cambio, es, depende, ¿no? Si es que estamos sobre el eje X o debajo del eje X. Vamos a ver aquí. Tenemos este pequeño problemita ya de aplicación que nosotros vamos a resolver con ustedes. Nos dice calcular distancia y desplazamiento en la siguiente gráfica de velocidad versus tiempo. Vamos a ver. Nosotros vamos a calcular primerito lo que sería el desplazamiento o la distancia, más bien, la distancia vamos a calcular. Vamos a insertarle aquí. La distancia, vamos a ver. Hemos dicho que aquí la distancia, pues en el problema nos parece un poco complicado, ¿no? Pero es sencillo. El calcular una distancia es simplemente el área bajo la curva. Así de sencillo, es el área, es del área. Aquí si nosotros lo observamos, vamos a identificar primeramente cuántos momentos tenemos aquí, cuántos tramos tenemos aquí, ¿sí? Observemos aquí, nosotros tenemos el primero, que se podría decir este de acá, un primer momento, un primer tramo. Tenemos también nosotros acá otro segundo tramo, otro segundo momento, y también tenemos acá un tercer momento. Tenemos tres figuras también. Vamos a ver. Entonces, para calcular la distancia, que hemos dicho que la distancia es el área bajo la curva, y como tenemos tres figuras que nos han formado, y la distancia es una sumatoria de los diferentes tramos que tú hayas avanzado, entonces tenemos aquí una primera figura, una área 1. Acá tenemos el segundo tramo que vendría a ser un área sub 2. Y un tercer tramo que sería un área 3 o un área 3. Aquí la distancia vendría a estar dado por el cálculo de esa distancia. El área 1, le sumaría el área 2 y le sumaría el área 3. De lo que nosotros observamos aquí, vamos a ir nosotros identificando cuáles son esos valores que vamos a requerir aquí para ir a hacerlo. Esto lo podemos hacer hasta de forma mental, un cálculo rápido. Vamos a ver. Nosotros tenemos la primera figura que sería esta de aquí, partiendo desde el punto de origen, la primera está sencilla, saca los valores. De aquí hasta acá, ¿qué valor tenemos? ¿Cuánto es esta base? La primera. Tenemos una distancia ¿de cuánto? De 10. 10, ya, muy bien. Y para arriba, desde este puntito hasta acá. 40. 40. Entonces aquí nosotros ya podemos aplicar en la mente, ya sabemos, aplicamos aquí base por altura. El cálculo de esta área. ¿Esta área cuánto vendría a ser? Vendrían a ser 10 por
40, que sería ¿cuánto? 100. ¿Cuánto? Sí, muy bien. 400. 400. Muy bien. Tendríamos nosotros, gracias compañera, tendríamos el valor de 400. Vamos a ver acá. Y la distancia sería igual, el área 1, pues de arriba sería los 400. A esto vamos a ver en cambio el área sub 2. Vamos a sumarle la distancia, ¿no? La distancia, como decimos, siempre son valores positivos. Vamos a ver aquí el área de aquí en este espacio. ¿Cuánto vendría a ser el área? Acá arriba. Primero la base. En el eje X, de manera intuitiva, vamos a ver. Si tenemos 20 en el un puntito y el otro punto es 10, ¿cuánto sería esta longitud de aquí de la base? En el eje X. 10. 10. De 20 al 10. Aquí hay una longitud de 10. O también x sub 2 menos x sub 1. Pero bueno, tendríamos la longitud de 10. En el eje Y, como estamos hablando de distancias, ¿no? Y para esto siempre tomamos los valores positivos. Y aquí hasta acá, ¿cuánto hay? A ver. Veamos que aquí ya nos está dando un valorcito. Es el valor que se viene para acá. Pero vamos a tratar de hacer un poquito mejor que quede. Hay un valor que viene de acá a acá. ¿Cuál es ese valor que está en Y? O la altura en este caso. De aquí a acá, ¿cuánto hay? Del 0 al menos 5, ¿cuál es esa distancia? 5. 5. Es 5. Tenemos 5 aquí. 5. De aquí a acá hay un valor de 5. Como son distancias, aquí nosotros trabajamos solamente con los valores positivos. Es una longitud de 5. Entonces tenemos que esta base es 10 y la altura es 5. Como son rectángulos, pues la base de acá abajo es exactamente la misma, solo está reflejada en la parte de arriba y la altura de 5. ¿Cuál sería el área? Aplicando la fórmula aquí. 10 por 5, base por altura, ¿cuánto sería? 10 por 5. 50. 50. Ya, muy bien. Tendríamos que el área sub 2 sería 50. A esto le vamos a sumar el área 3. Del espacio 3 aquí, el área 3, en este tramo. Vamos a ver, en este determinado momento. De igual forma vamos nosotros a calcular lo que son la base y también la altura. Aquí la base. Si tenemos nosotros 30 en el un punto, en el x sub 2 y en el x sub 1, en el otro punto es 20. Del 30 hasta llegar al 20. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vale aquí esta longitud? Entre 20 y 30. ¿Cuánto es? ¿Es el valor de? 10. 10. Muy bien. Y en cambio, el valor de y o la altura, vamos a verle. Acá ya tenemos un valor que está en el eje Y. A ver, lo voy a extender para acá para ver cuál es ese dato que nos está dando. ¿Cuál es el valor de la altura? Ya nos está señalando. La altura tiene un valor de 10 también en el eje Y. 10. Aquí, ¿cuánto sería el área? Tendremos la misma fórmula, base por altura, de manera ya intuitiva, de manera mental. 10 por 10, tenemos un valor de 100. 100. 100 aquí en lo que es esta área. Vamos a ver. Al final, esta distancia, como es la sumatoria de todos estos valores, tenemos nosotros de 400 del área sub 1, el área sub 2 es 50, y tenemos 100, el área sub 3 en el tercer momento. Voy a dar todo esto para que no nos dañe mucho la vista. Vamos a ver. 400 más 50, 450. Más 100, tenemos. 550, compañero. Ya, muy bien, muchísimas gracias, compañera. Tenemos un valor de 550 metros aquí.
La distancia en esta gráfica es una gráfica de velocidad versus tiempo. Nuevamente, la velocidad está en metros sobre segundos, el tiempo en segundos. Para calcular la distancia, aquí simplemente nosotros tenemos que calcular las áreas bajo la curva. En este caso, como hay diferentes momentos, son todas las áreas que existen. Aquí, como son figuras ya conocidas que nosotros conocemos, hablemos así de rectángulos, simplemente calculamos esas áreas y las sumamos. Eso es la distancia. Ahora vamos a ver el desplazamiento. ¿En qué nosotros no, o en qué se va a diferenciar esto del desplazamiento aquí en la práctica? Vamos a ver. Vamos a buscar el desplazamiento. Nosotros vamos a tener igual. Ahora, para esto sí tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver. Recordemos nosotros lo que habíamos dicho. Sobre el eje X de arriba, cuando estamos trabajando con X, hablemos positiva, y Y positiva para arriba, Y para arriba, en este caso es la velocidad, cuando es positiva, nosotros estamos hablando de desplazamientos positivos. Cuando habíamos dicho que teníamos desplazamientos, por ejemplo, este de aquí es un desplazamiento positivo, porque están sobre el eje X, y estamos también con una velocidad que es positiva, es decir, para arriba, en el eje Y. Pero también existían los desplazamientos negativos. Los desplazamientos negativos. En este caso, en la gráfica, si observamos, hay un desplazamiento que es negativo. Esto ya lo habíamos colocado arriba, una especie de ejemplo. Nosotros tenemos aquí un desplazamiento negativo. En este momento hubo un desplazamiento negativo. Porque acá está ya con su velocidad negativa. Este es un desplazamiento negativo. Cuando nosotros trabajamos ya con lo que son desplazamientos, aquí sí tenemos que tomar en cuenta cuando se trata de valores positivos y cuando se trata de valores negativos. Vamos a ver, vamos a hacer las operaciones. Aquí, de igual forma, aquí en los desplazamientos eran las sumatorias. Vamos a ver. En la primera área, el valor ya fue calculado. Teníamos 400. El valor de 400. En el área sub 2. Vamos a ver, en el área 2 de aquí. Este valor es 50, pero aquí vamos a analizarlo. ¿Lo ponemos ese 50 positivo o negativo? ¿Cómo lo colocamos? A ver, ¿un valor positivo o un valor negativo? Allá sería negativo. Es un valor negativo. Muy bien, estamos debajo del eje X, ¿sí? Estamos con una velocidad negativa, el desplazamiento se convierte en negativo. Debería ser un menos, el área sub 2 corresponde al valor de 50 que está acá. Este de aquí, el valor de 50. Está restando. Y el área sub 3, que nosotros tenemos aquí, ya estaba calculado. Tenemos un desplazamiento que está sobre el eje X, es un desplazamiento positivo, que tiene el valor de 100. Aquí no tenemos ningún tipo de problema acá, ningún tipo de dificultad. Simplemente le sumamos. El desplazamiento, vamos a hacer las operaciones. Y tenemos nosotros 400. A los 400 le restamos 100. Tenemos un valor de, a ver, 350. Y a eso le añadimos 100. A 350 le añadimos 100. Tenemos, ¿qué valor? Sería 450, compañero. ¿Ya? Muy bien, muchísimas gracias. 450 metros. Aquí, nuevamente, vean, aquí, en lo que es esto de distancia y lo que es desplazamiento, aquí con la gráfica que nosotros hemos trabajado, ya podemos tratar de ir comprendiendo un poco más. Como decimos, la distancia es un valor positivo, el desplazamiento es un valor que a veces puede ser positivo, como también nos puede dar negativo el desplazamiento, porque depende de tu punto inicial y cuál va a ser tu punto final. Aquí, vamos a ver esto. Ahora, para que entendamos esto un poco más, ¿no? Bueno, hablemos así con algo más sencillo de comprender esta gráfica. Vamos a ver aquí con las áreas y vamos a hacer algo sencillo.
nosotros tuviéramos esto. Poner un ejemplo, vamos a ver. Si tendríamos acá un puntito inicial, el punto inicial de cualquier persona, vamos a ver de Pedro, si colocamos el ejemplo que habíamos colocado al inicio, de Pedrito, está colocado aquí ya. A ver, ya, tratemos de hacer un grafiquito. No. Ya, qué sé yo. Se está desplazando Pedrito, vamos a ver. Vamos a ver en las distancias, primerito. Primero hay una, entendamos esto, bueno, como sea. Desplazamiento, vamos a entenderlo más bien. 400. Primero es un desplazamiento de 400 metros. Como es positivo, nosotros podemos decir que se fue hacia la derecha. Avanzó. Podemos decir que avanzó los 400 metros. A ver, pongamos acá un puntito. Este va a ser los 400 metros. Avanzó, tenga. El primer salto da 400. Después, ¿cómo entendemos esto de menos 50? Esto ya no sería que avanzó, sino que se desplazó en sentido contrario, es decir, retrocedió 50 metros. Pongámosle para acá. Retrocedió una distancia de 50 metros. Una distancia de 50 metros. Y ahora avanzó unos 100 metros. Avanzó nuevamente unos 100 metros. Se fue a la derecha, sí, 100 metros. Pero aquí ya tenemos nosotros 50. Ahorita se encuentra en este punto. Como son 100 metros que va a avanzar desde ese punto nuevamente hasta aquí, ya tenemos 50. Sería otros 50 hasta acá, otros 50 más. Y ahora se encuentra aquí, en este punto. Aquí vamos a ver, a entender esto de distancia y desplazamiento. La distancia que recorrió aquí Pedrito fue al inicio, 400 hacia acá. Después recorrió 50 más, son 450. Y por último, fue 100 metros más. Es decir, recorrió esos 50 metros y otros 50 más. Terminó recorriendo la distancia acá de 550 metros. Y el desplazamiento. Bueno, en su punto inicial se desplazó 400 metros a la derecha. Después regresó 50 metros y se encontraba ¿en qué punto? En el punto 350. Y de ahí volvió a avanzar nuevamente 100 metros y se encuentra ahora en el punto 450. Aquí era 400 y aquí son 50 más, es 450 el desplazamiento. 450 el desplazamiento. Esto para que lo entendamos en una gráfica sencilla, en una línea recta, ¿no? Hablando, y acá ya es una gráfica de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, en las gráficas de velocidad respecto al tiempo, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular simplemente lo que son las áreas y hacer esa sumatoria de las áreas. En distancia siempre se suman todas con los valores positivos y tenemos. Y en el desplazamiento, en cambio, hay que tener en cuenta los valores es que son positivos o negativos. Negativos cuando están debajo del eje X, en este caso viene a ser E, que representa el tiempo. Esto siempre, y recuérdenlo bien, el eje X va a estar siempre representado por T, que es el tiempo. Para arriba, el eje Y va a ser la velocidad, en este caso, en las unidades de metros sobre segundo. Tal vez tenemos alguna duda, alguna preguntita de esto antes de pasar a un pequeño cuestionario para que me colaboren ahí. Vamos a ver. Vamos a pasar a un cuestionario. Les voy a pedir por favor a todos ustedes compañeros, a ver, ¿sí? Nos podemos ir hacia acá. Tenemos ahí ese código en Quizzes. El 270065. 270065. A ver si nos podemos ir para acá para hacer un pequeño repaso. Hablemos así en el cuestionario. Está muy sencillo el tema. Vamos a verle.
Muy bien, muchísimas gracias, compañera Lady. Tenemos una compañera, vamos a ver. Sí, se nos une. Compañero Néstor también, muchísimas gracias. Braulio, compañero Braulio también. Jenny, muchísimas gracias. A ver, ya somos 4. Henry Oliva, estamos 5. Compañera Elena también, ya estamos 6. Vamos a ver si alguien más se nos une, ya para iniciar. Ahora sí, tómenlo con calma, vamos a ver, creo que ya no, tal vez se nos une algún otro compañero más. Hágalo con calma, piénsenlo bien. Cada pregunta está con su determinado tiempo, algunos segundos. Al final, como digo, vamos a ver cuál de ustedes es un poquito más rápido, pero háganlo con confianza, háganlo con confianza. Lo importante es que tratemos de hacerlo bien y pues al final vamos a hacer una pequeña retroalimentación del tiempo. Muchísima suerte para todos ustedes, compañeros. Así que, a ver, Javier ya se nos unió. Estamos 7, vamos a iniciar. Muchísima suerte, compañeros. Bien, compañera. Alguien. Vamos a ver aquí los resultados y tenemos muy bien la compañera Heidi Mendoza. Muy bien, muchísimas felicidades realmente. El compañero, vamos a ver. En primer lugar tenemos la compañera Lady. También tenemos en segundo a la compañera Lena. En tercero, compañero Javier Rodríguez. Muchísimas felicidades, igual para el resto de los compañeros. A ver, vamos a revisar esto brevemente. Vamos a ver. De forma rápida. A ver, ¿me ayudan tal vez si es que el audio sí se me escucha?
El audio, ¿sí se me escucha? Sí, sí se la escucha, Ah, compañero. ya, Sí, gracias. compañero, sí se le escucha. Vamos a ver, la primera nos decía la distancia recorrida y desplazamiento. Son iguales. A ver, si es que alguien me ayuda. Casi todos aquí estamos. Distancia y desplazamiento. ¿Son iguales? ¿Sí o no? Distancia y desplazamiento. ¿Qué habíamos dicho? No, no son iguales, compañero. No son iguales de eso. Muy bien. Aquí prácticamente todos han acertado. Bueno, aquí ya me da. Todos han acertado. Muy bien. Aquí vamos a ver. La distancia recorrida. La distancia. Solamente hablando de distancia. No habla de desplazamiento. Solo distancia. Puede ser positiva o negativa. ¿Qué me dicen de la distancia? ¿Esto es verdadero o es falso? Falso. Falso. Toda distancia siempre tiene un valor positivo, así de sencillo. Siempre se toman los valores positivos. La tercera tenemos aquí, si la gráfica del desplazamiento nos dice, está sobre el eje X. La gráfica del desplazamiento está sobre el eje X. ¿Esto es positivo o es negativo el valor? Positivo. Positivo. Muy bien, y aquí todos también se llevaron ese punto ahí todos. De igual forma acá, si la gráfica en cambio del desplazamiento está debajo del eje X, es negativo. Muy bien, aquí todos lo acertaron. Aquí hemos tenido unos dos pequeños errores, vamos a ver, dice, confusiones. Señale la opción correcta con respecto a la gráfica, velocidad versus tiempo. Vamos a ver. El eje X, estamos abajo, el eje X, se indica la velocidad. Y en el eje Y, se indica el tiempo. O lo otro que nos dice, en el eje X se indica el tiempo y en el eje Y se indica la velocidad. Aquí la opción correcta era esta, muy bien, 6 acertaron. En el eje Y, el que está hacia arriba, el eje Y, siempre va a ir la velocidad. Y lo más claro, en el eje horizontal, en el eje X, siempre va a ir T, que es el tiempo en el eje X. Y vamos a ver. Y aquí un pequeño ejercicio que de igual forma casi todos, en su mayoría solamente una persona tiene una pequeña confusión nada más con respecto a las distancias. Dice que Juan camina 10 metros al norte. Aquí nos habla solamente de distancia. Calcular simplemente la distancia. Recordemos, la distancia es un valor positivo y es una sumatoria de los distintos tramos que haya tenido. Si nos dice que camina 10 metros al norte y luego 20 metros al sur, ¿cuál es esa distancia? Si sumamos nosotros las distancias, 10 y luego le sumamos 20, tenemos 30. ¿Sí? Muy bien. Aquí casi todos de igual forma tenemos. Aquí vamos a ver. Acá también 7 compañeros han acertado, solo uno ha tenido un pequeño errorcito nomás. Vamos a ver, desplazamiento. Desplazamiento aquí, cuando tocamos esta palabrita, aquí ya entran valores positivos y valores negativos. En el desplazamiento, ¿no? Y recordemos que el desplazamiento se calcula es de dónde, cuál es el punto en el que tú finalizas y con respecto al punto inicial. Aquí nos dice que Pedro ha avanzado 100 metros, avanza 100 metros, retrocede 50, es decir, hacemos una pequeña resta, regresa 50 metros hasta el momento, y después vuelve a avanzar 50 metros. ¿Ya? Nosotros trabajamos esto con números enteros, ¿no? Si tenemos 100 positivo, regresa 50, tendríamos hasta ahí que está en la posición 50. Y luego vuelve a avanzar otros 200 metros, tendríamos 50 más los 200, 250 metros. Que sería esto. Muy bien. Muchísimas felicidades nuevamente a la compañera Lady por hacer la número 1, pero igual siempre hay que hacerlo con calma, como digo, las felicitaciones para todos ustedes y agradeciéndoles a ustedes nuevamente por la participación a las clases, por haber estado aquí. Si tal vez tienen alguna duda para resolverla, tal vez, alguna inquietud. Si no, pues yo les agradezco mucho a todos ustedes y pues, bueno, que digamos tengamos una buena jornada. Muchísimas gracias, compañeros. Bye, bye.